mantienen todas estas piezas en su sitio. La complejidad irreducible de las máquinas moleculares plantea un enérgico desafío al poder de la selección natural. Según la teoría de Darwin, incluso las estructuras biológicas muy complejas, como un ojo, un oído o un corazón, pueden construirse gradualmente a lo largo del tiempo en pequeños incrementos. Sin embargo, tal como Darwin puso en claro, la selección natural solo puede tener éxito si estos cambios genéticos al azar proporcionan alguna ventaja al organismo en evolución en su lucha por la supervivencia. Como he intentado demostrar, no es necesario suponer que las modificaciones fuesen todas simultáneas, si eran sumamente ligeras y graduales. La selección natural está examinando las más ligeras variaciones, rechazando las malas, preservando y acumulando todas las buenas. Con todo, algunos científicos dudan de que las pequeñas variaciones de Darwin pudieran haber creado un flagelo bacteriano cuando no existía tal mecanismo. ¿Cómo pudo algo nuevo, como un motor de un flagelo bacteriano y todos los componentes que van con el mismo, cómo pudo desarrollarse a partir de una población de bacterias que no tuviesen este sistema? Y ello cuando cada cambio, según la teoría de Darwin, ha de proporcionar alguna clase de ventaja. Imaginemos un escenario así al inicio de la historia de la Tierra. Una bacteria en evolución desarrolla de alguna manera una cola y quizá incluso las piezas necesarias para unirla a la pared celular. Sin embargo, sin un ensamblaje completo de motor, esta innovación no proporcionaría ventaja alguna a la célula. En lugar de ello, la cola permanecería inmóvil e inútil, invisible para la selección natural que, por definición, solo puede favorecer cambios que ayuden a la supervivencia. La lógica de la selección natural es muy exigente. A menos que el mecanismo del flagelo esté totalmente montado y funcione de verdad, la selección natural no puede preservarlo, no puede pasar a la siguiente generación. El punto importante a comprender acerca de la selección natural es que selecciona solo con vistas a una ventaja funcional. En la mayoría de los casos, lo que hace la selección natural es eliminar cosas que carecen de función o que tienen una función que perjudica al organismo. De modo que si se tuviese una bacteria con una cola que no funciona como flagelo, lo más probable es que la selección natural la eliminase. La única manera en que un flagelo sea seleccionado es que el flagelo funcione, y esto significa que todas las piezas del motor han de estar en su sitio para empezar. De modo que la selección natural no puede producir el flagelo bacteriano, solo puede actuar después de que el flagelo está ahí y es operativo. En 1996, Michael Behe publicó un libro titulado La caja negra de Darwin. En esta obra argumenta que la selección natural, el diseñador sucedáneo de Darwin, no puede explicar el origen del flagelo bacteriano ni de ningún otro sistema biológico irreduciblemente complejo. En lugar de ello, Behe llegó a la conclusión de que la complejidad integral de estos sistemas indica un designio inteligente. La caja negra de Darwin de inmediato suscitó controversia. Más de 75 publicaciones, incluyendo algunos de los principales diarios y revistas científicas del mundo, publicaron reseñas. Algunos científicos elogiaron el libro de Behe, otros lo desecharon como acientífico y con motivaciones religiosas. Los críticos de Behe también insistieron en que había subestimado el poder de la selección natural. Argumentaron que el motor flagelar podría haber sido construido con piezas empleadas para construir máquinas más simples, como esta bomba celular ausada. Si los componentes de la bomba ya existían, podrían haber sido preservados por la selección natural ya antes de que surgiera el motor bacteriano. Esta teoría recibe el nombre de coopción. Esto básicamente dice que la evolución o la selección natural pudo en cierto momento tomar prestados componentes de una máquina molecular y utilizar algunos para construir una nueva. Scott Minnick ha estudiado el motor flagelar durante 20 años. Su investigación le ha llevado a cuestionar el argumento de la coopción. Con el flagelo bacteriano, hablamos de una máquina con 40 piezas. Sí, es cierto que 10 están empleadas en otras máquinas moleculares, pero las otras 30 son peculiares. Así que, ¿de dónde las vamos a tomar prestadas?
Al final tendremos que explicar la función de cada una como si originalmente hubiera tenido otro propósito. Este argumento solo se puede seguir hasta el punto en que nos encontramos con el problema de que estamos tomando prestado de ninguna parte. Pero incluso si se concede que se tienen todas las piezas necesarias para construir una de estas máquinas, esto es solo parte del problema. Quizá más complejo, me parece a mí que más complejo, es el tema de las instrucciones de montaje. Esto nunca lo abordan los oponentes del argumento de la complejidad irreducible. Los estudios del motor flagelar han desvelado niveles aún más profundos de complejidad, porque su construcción demanda no solo unas piezas específicas, sino también una secuencia precisa de montaje. Las piezas deben fabricarse en el momento oportuno, con la cantidad apropiada de componentes. Deben montarse secuencialmente. Hay que poder saber si se han montado correctamente a fin de no malgastar energía en una estructura que no va a ser funcional. La construcción de una máquina molecular ha sido comparada con la edificación de una casa. Los obreros siguen unos planos e instrucciones detalladas de montaje. Los cimientos de la casa se echan antes de levantar las paredes. Las tuberías y la electricidad se instalan antes del acabado de las paredes, las ventanas antes del recubrimiento de las paredes y las tejas se ponen solo después de la primera cubierta impermeable del tejado. Y así sucede con la construcción del motor flagelar. Esta estructura se construye de dentro hacia afuera. Se cuenta la cantidad de componentes en una estructura anular de un estator y cuando esto queda montado, se recibe una realimentación que dice, vale, no más de este componente. Se añade el eje, se añade un anillo, se añade otro eje, y cuando la articulación en U ha llegado a un cierto tamaño y a un cierto grado de curvatura, más o menos un cuarto de giro, esto se cierra. Y luego empiezan a añadirse los componentes para el propulsor. Todos estos componentes se montan en una secuencia precisa, tal como se hace con el edificio. La construcción correcta del motor requiere un complejo sistema de máquinas que coordinen el temporizado de las instrucciones de montaje. Pero ¿cómo puede la selección natural construir un sistema así? El argumento de la coopción no explica lo que vemos aquí. Para poder construir el mecanismo del flagelo o decenas de miles de otros mecanismos semejantes en la célula, son necesarias otras máquinas que regulen el montaje de estas estructuras, y estas máquinas precisan de otras máquinas para su montaje. Solo que falte una de estas piezas o que esté donde no le corresponde, el motor no funcionará. De modo que el sistema para montar el motor flagelar es el mismo irreduciblemente complejo. De hecho, lo que tenemos aquí es complejidad irreducible en cascada. Sabemos mucho acerca del flagelo bacteriano. Todavía tenemos mucho que aprender, pero sabemos mucho acerca de él. Y no hay explicación acerca de cómo esta compleja máquina molecular fue jamás producida por un mecanismo darwinista. Hace 150 años los científicos no tenían conocimiento de las máquinas moleculares de complejidad irreducible. Sin embargo, Charles Darwin consideró la dificultad que sistemas como estos podrían plantear a su teoría. Si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no se formó por numerosas y pequeñas modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. En biología, de hecho, hay dos grandes interrogantes. ¿Cómo se consiguen nuevas formas vivientes con nuevas estructuras como alas y ojos a partir de vida que ya existe? Y segundo, ¿cómo se originó la vida en la Tierra por primera vez? Hoy sabemos que Darwin pasó la mayor parte de su vida formulando una respuesta a la primera pregunta. Charles Darwin comparaba la historia de la vida en la Tierra con un gran árbol con ramas.
La base del árbol representaba la primera célula viviente y las ramas eran nuevas formas de vida más complejas que habían evolucionado a partir del primer organismo primitivo. Darwin intentaba explicar cómo se habían originado las ramas del árbol de la vida. Intentaba mostrar cómo la selección natural pudo haber modificado los organismos existentes para producir la gran diversidad de vida vegetal y animal que llena hoy la Tierra. Pero cuando se trataba de la base del árbol, que representa el origen de la vida primera, de la primera célula viva, Darwin tenía muy poco que decir. De hecho, en El origen de las especies, ni siquiera trató la cuestión de cómo la vida pudo haberse originado de la materia no viviente. Las únicas pistas que tenemos de las opiniones de Darwin acerca de esta cuestión aparecen en una carta que envió a un colega llamado Joseph Hooker. Por lo que respecta a la primera producción de un organismo viviente, si, y oh, qué gran sí, pudiéramos imaginarnos en algún pequeño y cálido estanque con toda clase de sales amoniacales y fosfóricas, luz, calor y electricidad presentes, que se formase químicamente un compuesto proteínico listo para sufrir cambios aún más complejos, hoy esta materia sería devorada al instante. Pero puede que esto no fuese así antes que se formasen criaturas vivientes. En los últimos años de su vida, Darwin hizo poco por desarrollar su idea de que hubiera surgido una célula primitiva de compuestos químicos simples en las aguas primordiales de la Tierra primitiva. Pero más adelante, en los años 20 y 30, un científico ruso llamado Alexander Oparin formuló una detallada teoría acerca de cómo esto hubiera podido suceder y la llamó evolución química. Oparin creía que podía explicar el origen de la primera vida con los principios darwinistas. Él imaginó unos compuestos químicos simples que se combinaban y recombinaban para formar moléculas de mayor tamaño. Y entonces éstas se organizaban a sí mismas con la ayuda de variaciones al azar y de la selección natural para constituir la primera célula primitiva. En las 3 décadas siguientes, muchos científicos trabajaron para desarrollar y afinar estas ideas, mientras ponderaban las cuestiones suscitadas tanto por Oparin como por Darwin. ¿Cómo pudo evolucionar la vida a partir de unos compuestos químicos simples? Un hombre creyó que lo sabía. El problema de los orígenes biológicos, por un largo tiempo diría yo, ha sido de un profundo interés para mí precisamente por la escala del problema, por su importancia. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Toda esta clase de preguntas, exploradas desde el punto de vista de la ciencia natural. Desde finales de los 60 hasta principios de los 80, Dean Kenyon fue uno de los teorizadores químicos evolucionistas pioneros del mundo. Y como otros en su campo, intentaba explicar cómo comenzó la vida por un proceso puramente natural. En 1969, Kenyon fue coautor de un importante libro sobre el origen de la vida. Gary Steinman y yo mismo creíamos que si lográbamos reunir en una exposición seguida todas las líneas de evidencia empírica acumuladas desde los 60, nos entusiasmaba la posibilidad de explicar el origen de los principales elementos componentes de la vida. A pesar de su optimismo, Kenyon se enfrentaba con un problema importante. Para explicar el origen de la vida, debía antes explicar el de los ladrillos esenciales de cada célula que ha existido sobre la Tierra, las grandes y complejas moléculas llamadas proteínas. Las proteínas tienen una amplia gama de funciones en la célula, desde los requisitos estructurales, en términos del andamiaje de la célula, el citoesqueleto, a los enzimas, donde se están procesando moléculas para captar energía o para construir componentes de la célula. Las proteínas realizan muchos de los trabajos en el interior de la célula, excepto almacenar información genética. Esto se deja para el ADN y el ARN. Las proteínas realizan tareas como la limpieza de la célula y la producción de energía. Kenyon sabía que las proteínas debieron ser tan importantes para la primera vida como para las células vivas actuales. También reconoció la complejidad de su construcción.
Hacia los 60, los científicos habían determinado que incluso las células simples están compuestas de miles de proteínas diferentes y que su función se deriva de sus formas tridimensionales sumamente complejas. Las formas irregulares de algunas proteínas les permiten catalizar o desencadenar reacciones químicas debido al ajuste tipo llave-cerradura que tienen con otras moléculas en la célula. Mientras que otras moléculas proteínicas forman componentes estructurales tipo machiembrado. Cada una de las piezas individuales de un motor bacteriano, como esta estructura anular, está hecha bien de una sola molécula de proteína, bien de un conjunto de proteínas ensamblado en una forma específica. Estas proteínas están constituidas a su vez por unas unidades químicas más pequeñas llamadas aminoácidos enlazadas en largas cadenas. Aparece un gran nivel de complejidad de arquitectura en estas unidades celulares, en estos aminoácidos constituyentes de las proteínas. En la naturaleza se emplean 20 tipos diferentes de aminoácidos para construir cadenas de proteínas. Los biólogos los han comparado con las 27 letras del alfabeto. Las letras del alfabeto se pueden ordenar en una enorme cantidad de combinaciones posibles, y es la disposición de la secuencia de las letras la que determina si tenemos palabras y oraciones con significado. Si las letras están bien colocadas, se obtiene un texto con sentido, pero si no se ordenan de forma correcta, se obtiene una jerigonza. El mismo principio sirve para los aminoácidos y las proteínas. Hay al menos 30.000 tipos distintos de proteínas, cada una a partir de una combinación diferente de los mismos 20 aminoácidos. Estos están ordenados como las letras para formar cadenas de, a menudo, cientos de unidades. Si los aminoácidos son secuenciados correctamente, la cadena se doblará para formar una proteína funcional. Las proteínas se ordenan con sus aminoácidos de tal manera que los aminoácidos caen el uno sobre el otro, en una arquitectura que está preprogramada por el orden de los aminoácidos. Se dobla formando una estructura específica y esta estructura puede realizar una determinada función, de modo que todas las proteínas en una célula tienen una forma tridimensional, basada en la secuencia de los aminoácidos en la cadena. Esta disposición es crítica, porque si los aminoácidos están secuenciados de manera incorrecta, se forma una cadena inútil y en vez de doblarse para formar una proteína, será destruida dentro de la célula. Las proteínas, como lenguajes escritos o códigos de ordenador, poseen un elevado grado de especificidad. La función del todo depende de la disposición precisa de las partes individuales. Pero, ¿qué es lo que produce el secuenciado preciso de los aminoácidos que da lugar a las formas y funciones específicas de las proteínas? Durante los 50 y 60, los descubrimientos acerca de las estructuras de las proteínas obligaron a los biólogos a hacer frente a este misterio. Dean Kenyon creía que lo podría solucionar. En su libro Predestinación bioquímica, Kenyon y su coautor Gary Steinman propusieron una intrigante teoría. Kenyon escribió: la vida pudo haber estado bioquímicamente predestinada por las propiedades de atracción que existen entre sus componentes químicos, en particular entre los aminoácidos en las proteínas. Cuando apareció Predestinación bioquímica, mi coautor y yo estábamos totalmente convencidos de que teníamos una explicación científica para los orígenes. Kenyon propuso que las propiedades químicas de los aminoácidos hacían que fuesen atraídos entre sí para formar las largas cadenas que llegaron a ser las primeras proteínas, los componentes más importantes de la célula viva. O sea que la vida era efectivamente inevitable, predestinada por nada más que la química. Muchos científicos abrazaron las ideas de Kenyon y durante los siguientes 20 años, Predestinación bioquímica se convirtió en un bestseller sobre la teoría de la evolución química. Pero 5 años después de la publicación del libro, Kenyon comenzó a dudar de la credibilidad de su propia teoría. Fue durante este periodo de tiempo que se manifestaron mis dudas acerca de ciertos aspectos del pensamiento evolucionista, al entrar en contacto con un sólido contraargumento que me planteó uno de mis estudiantes, que yo no pude refutar. Kenyon se vio desafiado a explicar cómo se podrían haber ensamblado las primeras proteínas sin la ayuda de instrucciones genéticas.
En las células vivientes actuales, las cadenas de aminoácidos no se forman directamente por atracción entre sus componentes, el escenario que Kenyon postulaba para la Tierra primitiva. En su lugar, otra gran molécula dentro de la célula almacena instrucciones para secuenciar los aminoácidos en las proteínas. Se llama ADN. Al principio, Kenyon creía que las proteínas podrían haberse formado directamente a partir de los aminoácidos sin las instrucciones del montaje del ADN. Por eso es que tantos científicos estaban entusiasmados con su teoría. Pero cuanto más aprendía acerca de las propiedades de los aminoácidos y de las proteínas, tanto más comenzó a dudar de que las proteínas pudieran autoensamblarse sin ADN. En el ADN, Kenyon se encontró con una molécula con una propiedad que no podía explicar mediante procesos naturales. Porque encerrada con seguridad dentro de su estructura de doble hélice, existe abundante información en forma de compuestos químicos con una secuencia precisa representada por las letras A, C, T, G. En la escritura la información se comunica por un ordenamiento preciso de las letras. De igual modo, las instrucciones necesarias para ensamblar aminoácidos para formar proteínas son transmitidas por las secuencias de componentes químicos ordenados en la estructura del ADN. Este código químico ha sido llamado el lenguaje de la vida y es el conjunto de información más compacto y elaborado al menor detalle en todo el universo conocido. Como otros científicos que trabajaban en el origen de la vida, Kenyon se dio cuenta de que tenía dos opciones. Debía explicar o bien la procedencia de estas instrucciones genéticas de ensamblaje, o bien cómo surgieron las proteínas directamente de los aminoácidos sin ADN en los océanos primordiales. Y al final vio que no podía explicar ni lo uno ni lo otro. Es un enorme problema cómo hubieran podido reunirse, en un diminuto volumen submicroscópico del océano primitivo, todos los cientos de diferentes componentes moleculares que se necesitarían para establecer un ciclo de autorreplicación. Y así fue como mis dudas acerca de si los aminoácidos podrían ordenarse a sí mismos en secuencias biológicas con significado, sin la presencia de un material genético preexistente, llegaron para mí a un punto intelectual decisivo hacia el final de la década de los 70.